amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión estaremos hablando sobre la distribución, un tema muy importante en farmacología y el cual viene a formar parte fundamental de los procesos farmacocinéticos que debe de llevar a cabo el organismo para que de esta manera el fármaco pueda estar cumpliendo con sus efectos terapéuticos. Ahora bien, antes que nada tenemos que recordar que los procesos farmacocinéticos se van a encontrar formados por 5 fases o 5 momentos, los cuales van a estar siendo representados por el acrónimo LADME, en donde la L corresponde a la liberación del fármaco, mientras que la A hace referencia a la absorción del fármaco. Para poder entender la distribución es necesario conocer e identificar estas dos fases previas. En la cajita de los comentarios te dejaré los links para estos dos videos que ya previamente hemos subido al canal. Dicho esto, continuamos. Lo primero que tenemos que saber es qué es la distribución, es decir, en qué consiste básicamente esta fase. Y bueno, tenemos que la distribución es el paso de los fármacos desde la circulación sanguínea hacia el líquido extracelular y los tejidos. A grandes rasgos esto quiere decir que la circulación sanguínea va a ser básicamente el transporte por el medio del cual los fármacos se van a encontrar distribuyéndose por todo el organismo. Ahora bien, tenemos que saber hacia dónde se van a estar distribuyendo los fármacos. Para esto tenemos aquí esta tablita en la cual podemos encontrar cuáles son esos compartimientos más importantes, así como sus respectivos porcentajes de peso corporal que se van a encontrar representando. Tenemos en la parte de arriba primero el plasma. El plasma se va a encontrar representando al 5% del peso corporal, seguido del líquido intersticial que va a estar siendo representado por un 16% del peso corporal, el líquido intracelular que se va a encontrar siendo representado por un 35% del peso corporal, así como el líquido transcelular con un 2% y por último tenemos a lo que viene siendo el tejido adiposo siendo representado por un 20% del peso corporal. Vemos que la mayor parte de los fármacos se va a encontrar distribuyéndose hacia el líquido intracelular, lo cual va a ser posible por medio de un proceso denominado difusión. Para entender cómo ocurre esto, tenemos que saber que la mayoría de los fármacos no se van a encontrar distribuyéndose de forma uniforme por todo el agua del cuerpo, sino que más bien algunos se van a estar limitando al líquido extracelular, al compartimiento plasmático, al compartimiento intracelular. Tenemos también que saber que dependiendo de la naturaleza del fármaco va a depender la manera en la cual se van a encontrar ingresando al interior de la célula. Por ejemplo, los fármacos liposolubles se van a encontrar ingresando al interior de la célula por medio de un proceso de transporte denominado difusión, mientras que hay otros fármacos que también pueden ingresar al interior de la célula, pero que lo van a estar haciendo a través de otro transporte denominado transporte activo. Veamos en qué consiste esto. Y bueno, para esto es importante recordar algunos conceptos sobre la manera en la cual se produce ese paso a través de la membrana celular. El paso selectivo de sustancias es una de las funciones más importantes de la membrana plasmática. Dentro de los mecanismos de transporte involucrados en este proceso encontramos los siguientes: la filtración, la difusión pasiva, la difusión facilitada y el transporte activo. Y bueno, hasta aquí es importante mencionar que tanto la filtración como la difusión pasiva y la difusión facilitada tienen algo en común, y es que su gradiente de concentración, es decir, las tres se van a encontrar pasando desde un gradiente de concentración mayor hacia un gradiente de concentración menor al interior de la célula. Y bien, esto sería algo que tienen en común. Vayamos con sus particularidades. La filtración y la difusión pasiva, las cuales corresponden a la difusión simple, se dice que una sustancia pasa por difusión simple cuando atraviesa la membrana desde un sitio de mayor concentración hacia uno de menor concentración sin requerir ayuda para su paso, es decir, sin requerir energía, sin requerir ATP, es decir, a favor de su gradiente de concentración, sin requerir la presencia de mecanismos moleculares como lo son transportadores para poder llevar a cabo este paso a través de la membrana. Ahora bien, un ejemplo de fármacos que se van a encontrar pasando por medio de difusión simple son los fármacos liposolubles. Los fármacos liposolubles van a estar pasando al interior de la célula por medio de difusión
simple. Ahora bien, hay fármacos también hidrosolubles que pudiesen estar pasando por medio de la difusión simple, pero que estos tienen que estar cumpliendo con algunas características para poder hacerlo. Tenemos que una de las características para que un fármaco hidrosoluble pueda ser transportado a través de este proceso de difusión simple es su tamaño, es decir, tienen que ser moléculas hidrosolubles que tengan un bajo peso molecular para poder pasar. También tenemos que tienen que ser moléculas en su forma no ionizada y que tienen que ser electrolitos débiles. Ahora bien, continuamos con la difusión facilitada. Tenemos que, a diferencia de la anterior, tenemos que la difusión facilitada requiere de transportadores para poder llevar a cabo el flujo. Estos transportadores habitualmente son proteínas, las cuales se encuentran ubicadas en la membrana. Si no existe un transportador, no se va a poder llevar a cabo el flujo. Ahora bien, tenemos también que la difusión facilitada cumple con la ley de Fick cuando las concentraciones son muy bajas, pero a concentraciones mayores se produce la saturación del transportador alcanzando el flujo máximo. Ahora bien, ¿qué fármacos o qué moléculas van a estar pudiendo pasar a través de la difusión facilitada? Tenemos que van a ser los fármacos hidrosolubles. También tenemos algún ejemplo de sustancias como pueden ser el sodio, el potasio y el calcio. Entonces son estas sustancias las cuales van a estar pasando a través de la difusión facilitada. Una de las características importantes de la difusión facilitada es que, al igual que la anterior, no requieren de energía o de ATP para poder llevar a cabo este transporte, sino que también lo hacen a favor de un gradiente de concentración. Tenemos también que son selectivas porque el transportador no va a ser capaz de estar transportando sustancias diferentes, más sin embargo en algunos casos puede transportar sustancias que tengan una estructura similar y que utilicen el mismo transportador. Y bueno, por último tenemos al transporte activo o también denominado transporte activo primario o de bombas. Es el transporte de una sustancia en contra de su gradiente de concentración, a diferencia de lo que habíamos venido mencionando en la difusión simple y en la difusión facilitada. En el caso del transporte activo, el transporte se va a estar dando en contra de su gradiente de concentración. Tenemos también que otra de las características importantes es que este va a estar requiriendo de energía para poder llevar a cabo este paso, es decir, requiere de ATP para poder llevar a cabo este proceso. El transporte activo es saturable y es selectivo, al igual que como ya lo habíamos visto en la difusión facilitada, es selectivo y es saturable. Ahora bien, una vez que ya recordamos estos conceptos, veamos cuáles son los principales transportadores de fármacos. Se va a estar centrando fundamentalmente en dos superfamilias, las cuales son los transportadores ABC y los transportadores SLC. Ahora bien, nosotros nos preguntaremos hasta este punto qué es lo que tiene que ver con la distribución. Es importante que lo mencionemos, ya que en algunos libros en los cuales hace mención de estos transportadores, entonces vamos a conocerlos un poquito más. Para poder entender esto de mejor manera, vamos con un ejemplo. En este caso tenemos a los transportadores ABC. Estos transportadores, ¿cuál es la importancia de saber de estos transportadores ABC? Y bueno, tenemos que se van a encontrar relacionados con proteínas asociadas a la resistencia a múltiples fármacos. Resistencia a múltiples fármacos. Entonces, tenemos que se han identificado principalmente 3 de las proteínas transportadoras de la superfamilia ABC. ¿Y cuáles son estas 3 proteínas? Tenemos que la primera de ellas es la glicoproteína P, la segunda es proteínas asociadas a resistencia a múltiples fármacos, y por último tenemos a las proteínas asociadas a resistencia en cáncer de mama. Estas 3 proteínas se encuentran implicadas en la resistencia farmacológica, de ahí la importancia de conocer un poco de cómo es que se van a encontrar actuando estos transportadores ABC. La más estudiada de estas proteínas es la glicoproteína P, también conocida como glucoproteína de permeabilidad. Esta glucoproteína de membrana se encuentra siendo codificada por el gen ABCB1, localizado en el cromosoma 7, cuya expresión se va a encontrar determinando un fenotipo tumoral resistente a varios fármacos. Ahora bien, vamos a esta imagen, en la cual vemos cómo es que la glicoproteína P se expresa en el lado luminal de las células endoteliales que se van a encontrar revistiendo al intestino. ¿Qué es lo que se va a encontrar haciendo esta glicoproteína P? Y bueno, tenemos que la glicoproteína P se va a encontrar impidiendo el acceso de los medicamentos a los tejidos de todo el cuerpo.
incluido el acceso de los fármacos antineoplásicos hacia los tumores, lo cual va a dar como resultado una resistencia farmacológica a la quimioterapia. Entonces esta vendría siendo la importancia de por qué tenemos que conocer un poquito acerca de estos transportadores. Si bien quizás no va a venir en un examen, pero es importante que conozcamos en qué consisten cada uno de ellos. Y bueno, en el siguiente video ahora sí vamos a profundizar en lo que vienen siendo los conceptos básicos de distribución, que bueno, que ya se resultan ser un poco más fáciles y bueno, poco a poco los vamos a ir viendo. Y bueno, como siempre, agradecerles por acompañarme en cada uno de estos videos y bueno, pues nos vemos en el próximo video.